Hola, buenos días, estimados oyentes. Es un placer darles algunas pinceladas sobre el control de los flujos migratorios en las fronteras de la Unión Europea. El contenido de esta lección, de esta sesión, es la siguiente. Se estructura, como pueden ver, en 5 apartados. En primer lugar, quería también destacar que vamos de lo general a lo más específico, destacando específicamente 2 medidas, como pueden ver, en cuanto al control en las fronteras de la Unión Europea. Empezamos con una pequeña introducción porque el control de los flujos migratorios obviamente es un tema muy complejo y también ha sufrido bastantes modificaciones en los últimos años. Después me gustaría darles algunas ideas sobre los conceptos de las fronteras interiores y exteriores de la Unión Europea, porque se hace una diferenciación entre las fronteras interiores y exteriores. En tercer lugar, me gustaría darles algunas pinceladas sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia, que es el título 5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y es, digamos, el marco normativo para los controles en las fronteras de la Unión Europea. Y como he dicho que vamos de lo general a lo más específico, el punto 4 y 5, que vamos a ver 2 políticas más concretas en relación con el control en las fronteras. En primer lugar, ¿qué es, el Código de Fronteras Schengen? Es un reglamento del 2016 y en quinto lugar que vamos a ver algunos detalles de Frontex, comúnmente conocido como Frontex, pero que su nombre, su denominación oficial es la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que vamos a ver algunas bases jurídicas, obviamente, pero también quería señalarles algunas modificaciones y algunas normas del nuevo régimen, que es el reglamento 2019/1896, que entró en vigor el pasado 4 de diciembre. Bien, empezamos con una pequeña introducción. Creo que el tema de la migración está muy presente y a mí me gustaría mirar con ustedes algunos números, porque aunque somos conscientes de que detrás de estos números siempre hay vidas y hay, por supuesto, vidas personales de estas personas. En cuanto a los flujos migratorios, tenemos el concepto primero de los flujos migratorios mixtos, que es decir que en cuanto a los flujos migratorios, que tenemos una inmigración o que vienen personas legalmente, también tenemos el tema de la inmigración irregular y también incluye obviamente también personas que buscan y necesitan protección internacional según el derecho internacional público. Pues como ven, algunos datos sobre los llamados flujos migratorios, cuando vemos las solicitudes de protección internacional del 2018, que se ha reducido bastante en comparación con el año 2016. En cuanto a los cruces ilegales en las fronteras exteriores, también siempre es un tema y más que sale en las noticias. También algún dato, como pueden ver, en el 2017 la Unión Europea registró un poco más de 200.000 personas que cruzaron las fronteras exteriores de la Unión Europea ilegalmente. También un dato bastante diferente, en comparación con los años 2015 y 2016. Y además, también ya para
darles alguna indicación cómo se entra o cómo se puede cruzar las fronteras exteriores de la Unión Europea, que también la entrada, digamos, en el territorio comunitario también está relacionada con unas posibilidades de denegar el permiso para acceder al territorio comunitario. Y como pueden ver en el 2018 que casi, bueno, 500.000 de personas no obtuvieron un permiso para acceder al territorio comunitario de la Unión Europea. Pues en segundo lugar, que también ya mencionarles que el marco, que digamos tanto de la normativa como de las políticas en cuanto a los controles de las fronteras de la Unión Europea, que es el espacio, la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. El Tratado de Lisboa, que es el tratado constitutivo de la Unión Europea actualmente en vigor, otorga una gran importancia a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Y tiene como 4 ámbitos, como también lo vamos a ver más adelante, que son como 4 pilares. En primer lugar están las políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración, donde se incluye, digamos, como pueden ver, tanto el espacio Schengen, el régimen del espacio Schengen, y también más específico las normas relacionadas con la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Pero el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, que incluye más, digamos, ámbitos. También se incluye en este espacio la cooperación judicial en materia civil y en materia penal, y también la cooperación policial. Es decir, que el espacio de libertad, de seguridad y justicia es, por un lado, que son políticas relacionadas con el control en las fronteras, asilo e inmigración, y por otro lado, una cooperación judicial y policial dentro de este espacio. Y en tercer lugar también quería mencionarles, y como vamos a ver y como vamos a mencionar varias veces a lo largo de esta sesión, es, digamos, el concepto de la frontera en la Unión Europea, que se distingue entre fronteras interiores y fronteras exteriores, y sobre todo que cada uno, digamos, que tiene un concepto muy diverso. Podemos decir, resumir así, que la idea, sobre todo del espacio Schengen, es de tener una ausencia de los controles en las fronteras interiores de la Unión Europea, pero ese concepto, este régimen que va acompañado, digamos, con controles en las fronteras exteriores. Pues bien, me gustaría señalarles como segunda introducción al tema, la interrelación entre esos conceptos de las fronteras de la Unión Europea. Es decir, que sí que existe una interrelación entre las fronteras interiores y exteriores. Como podemos ver ya en el preámbulo del Tratado de la Unión Europea, que habla que, digamos, se crea un espacio de libertad, seguridad y justicia, pero también mismo para facilitar la libre circulación de personas. Quizás ustedes tienen presente que la libre circulación de personas, mercancías, servicios y también de capitales es un elemento muy importante del mercado interior de la Unión Europea, y es una política, la creación del mercado interior, ya que existe ya desde el principio de la creación de la Unión Europea en los años 50. Pues estrechamente relacionado con ello
que el espacio de libertad, seguridad y justicia, como pueden ver, que facilita la libre circulación de personas. Y con ello, como podemos ver en el artículo 3, apartado 2 del Tratado de la Unión Europea, que este espacio de libertad, seguridad y justicia, que no haya que no haya controles en las fronteras interiores. Es más, que ese espacio se crea sin fronteras interiores. Pero también ya lo vemos en este segundo apartado del artículo 2 que destaca ya que la garantía, digamos, esa libre circulación de personas que va conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo y también inmigración. Y en tercer lugar, lo que acabamos de mencionar, relacionado con ese concepto que dentro de este espacio de libertad, seguridad y justicia, que en primer lugar que no haya fronteras, que exista una libre circulación de personas, y ese concepto va acompañado, digamos, con controles en las fronteras exteriores, ¿no? Como es la idea básica, que vamos a ver con más detalle, obviamente, cómo que son esos conceptos. Como pueden ver, como tercer punto, solo para recordarles que las 4 libertades del mercado interior, entre ellas se encuentra la libre circulación de personas, como pueden ver, un espacio sin fronteras interiores. Pues como ven, sí que se hace una diferenciación entre el concepto de las fronteras interiores y las fronteras exteriores, pero al mismo tiempo, obviamente, que están interrelacionadas, como vamos a ver. Pues bien, el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, que nos proporciona, como digamos, nos proporciona el marco de los controles en las fronteras y también en política, digamos, por las políticas de control, asilo e inmigración. La base jurídica, digamos, encontramos ya en el artículo 3, apartado 2 del Tratado de la Unión Europea, como hemos mencionado anteriormente, y es interesante porque en este artículo 3, quizás como saben, que el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea recoge los objetivos de la Unión Europea. Y ahí también podemos hacer una referencia a tratados anteriores que este objetivo de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia ahora se menciona antes incluso que el objetivo de realizar un mercado interior, y creo que refleja la importancia que se da a la creación de este espacio de libertad, seguridad y justicia. Pero tenemos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea un título 5 que está dedicado específicamente a este espacio de libertad, seguridad y justicia. Y además de, obviamente, disposiciones generales, ya vemos los 4, digamos, capítulos o los 4 ámbitos que incluye este espacio de libertad, seguridad. Es decir, que tenemos la cooperación, como ya hemos mencionado, la cooperación judicial en materia civil y penal, la cooperación policial y, obviamente, las políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración. Bien, en esta lección que vamos a ver específicamente, o nos ocupamos específicamente o únicamente con algunas políticas dentro de las políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración, que es el capítulo 2 del título 5 del Tratado de la
del funcionamiento de la Unión Europea. Pues, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, digamos, como pueden ver, es en primer lugar garantizar una ausencia total en de los controles de las personas en las fronteras interiores. El segundo objetivo es garantizar un control de las personas y también una vigilancia eficaz en el cruce en las fronteras exteriores. Ahí ven la interrelación de esos conceptos. Y en tercer lugar, también es uno de los objetivos de esas políticas de instaurar un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores progresivamente.